Bienvenidos. Bienvenidos a esta nueva sesión de Voces de la Naturaleza, que ya llevamos una docena realizadas. Ya sabéis que es una actividad organizada por la editorial Carbrame, dirigida por el naturalista José Ramón de Camps Galobar, que se dedica principalmente a traducir obras de naturalistas y científicos extranjeros, principalmente, para darlos a conocer al público de aquí. Como ejemplo, hoy comentaremos que es una de las primeras que se hicieron, Polvo de arcoíris, que trata de 300 años de historia de investigación de las mariposas. Y viene al caso porque en la conferencia de hoy, en 2 o 3 ocasiones, hablaremos de mariposas, ya veréis, que tienen algo que ver con los colibríes. Porque ya sabéis que hoy está dedicada la sesión, que solamente es online en esta ocasión, aunque normalmente se puede también hacer presencial, como vais recibiendo todos las notificaciones, pues hoy es solamente online porque nuestro invitado vive en Asturias y hablaremos, como sabéis, del fascinante mundo de los colibríes. Para hablar de ello, tenemos al doctor José María Fernández Díaz Formenti, y que es un especialista en fotografía, un especialista en Sudamérica, un gran fotógrafo y un escritor de muchísimos artículos y ha realizado muchas conferencias. Entonces, él es médico especialista en estomatología, pero lo notorio es que es un naturalista muy completo. Basta decir que ha escrito 8 libros acerca de la naturaleza de Asturias. Además, desde joven se interesó por la Amazonía y las culturas del antiguo Perú y el mundo andino, por lo que ha viajado a América del Sur más de 40 veces. Yo creo que ni él sabe exactamente cuántas veces ha estado en este subcontinente. En los últimos 45 años. Solamente hace 45 años que está yendo allá, para estudiar in situ los enclaves naturales, así como los lugares arqueológicos también, en los que se desarrolla la cultura e historia andina. Ha explorado e investigado la selva amazónica y la cordillera de los Andes desde los años 80, recorriendo en varias decenas de viajes los parques nacionales y reservas. Asimismo, ha desarrollado varios estudios de campo y publicaciones sobre este territorio, reuniendo además un importante archivo de miles de imágenes de gran calidad de naturaleza, paisaje, arqueología, antropología y patrimonio cultural. También ha colaborado en el Servicio de Publicaciones de la UNESCO, elaborando diversos artículos, reportajes y documentación fotográfica. De igual manera, ha contribuido en numerosos libros, revistas, artículos y publicaciones con textos y fotografías. Ha impartido incontables conferencias, clases y seminarios y realizado la exposición itinerante de los Andes al Amazonas, artesanías y curiosidades de América del Sur. El principal objetivo de todas estas actividades es divulgar y dar a conocer los valores naturales y culturales de América del Sur. Finalmente, es guía de safaris fotográficos por la zona y en concreto este año hará uno precisamente al Pantanal de Brasil, donde sus acompañantes podrán ver numerosos colibríes, además de los jaguares y caimanes. Entonces, vamos a dar la palabra a nuestro invitado de hoy. Y os recuerdo solamente que los que os surjan durante la conferencia alguna pregunta, alguna duda, la podéis escribir en el chat que tenéis todos aquí al lado a la derecha y al final, cuando acabe la conferencia, vamos a responder a vuestras preguntas. ¿De acuerdo? Pues damos la palabra a José María Fernández Díaz Formenti. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos los presentes y muchas gracias también a la editorial Carbrame por esta invitación a exponer este tema que siempre me pareció realmente fascinante, la vida y la biología de los colibríes. Bueno, vamos a empezar. Hay una vieja leyenda nativa del Perú que cuenta que un poderoso dios de la selva castigó a los hombres de una tribu por haber desobedecido sus mandatos. Y encolerizado, entonces, el dios separó al hombre de la mujer
y decidió condenar a los varones a sufrir su soledad en la tierra, enviando a las mujeres a los cielos. Con el tiempo, el dios reflexionó acerca de la severidad de su castigo. No es que se arrepintiese de la decisión tomada, pero la verdad es que las mujeres eran menos culpables de aquella desobediencia y, por tanto, no se merecían un castigo tan severo. Entonces el dios tomó una decisión, que fue poner alas a las flores más bellas del bosque, para que subiesen volando a hacer compañía a las solitarias mujeres. Y fue así como nacieron los colibríes. Hay otra preciosa leyenda, esta vez guaraní, que hace a los colibríes portadores de nuestras almas al morir. Según esta leyenda, al morir nuestros espíritus abandonan los cuerpos terrenales y revolotean hasta ocultarse en una flor. Allí están esperando a la llegada de una criatura mágica del aire, el Mainumbí, que es el nombre guaraní del colibrí. Y el colibrí, cuando llega a las flores, recoge esas almas escondidas y las guía amorosamente al paraíso. Por ello, el colibrí vuela incesante de flor en flor, intentando encontrar esas almas ocultas. También se dice que si un alma de un allegado ha partido y un colibrí se te presenta, ese es tu ser querido para informarse de que todo va bien y que está bien. Todo esto nos está demostrando, bueno, pues que lo admirados y lo queridos que son en América los colibríes. Y esta presentación pretende ser una introducción al mundo de los colibríes y a las maravillas de su fisiología, que son realmente únicas en el reino animal y capaces de romper un montón de récords, como vamos a ver. Los colibríes tienen antepasados comunes con los vencejos, pero a diferencia de ellos, se trata de una familia de aves exclusiva de América. Tiene unas 343 especies de colibríes y más de 600 subespecies. Donde más variedad encontramos es en la zona tropical de América del Sur. Y más, sobre todo, cuanto más nos vamos acercando al Ecuador. Así, por ejemplo, como vemos en el esquema, mientras en Alaska y en el sur de Patagonia solamente hay una o dos especies de colibríes, en torno al Ecuador pues se rondan las 160 especies. Casi la mitad de las especies están en esa franja. Entre estos dos extremos continentales encontramos colibríes pues prácticamente en todos los tipos de climas y altitudes de América, en selvas, manglares, montañas, desiertos, punas andinas, etc. Y las distribuciones son muy locales a veces. Por ejemplo, los cañones y los valles andinos son realmente infranqueables para muchas especies de colibríes, de forma que esta geografía pues, nos está aislando poblaciones, favoreciendo a la vez la aparición de subespecies y nuevas especies. Ahí vemos la distribución de los colibríes, como el mayor número de especies lo encontramos en esa franja central de América del Sur, en torno al Ecuador, en torno a 160 especies, mientras que en el norte, en Alaska, y en el sur, en Tierra de Fuego, por ejemplo, pues hay prácticamente solamente una especie. Y decía que, bueno, que los encontramos en todo tipo de hábitats y de ecosistemas de América, en selvas, manglares, montañas, desiertos, etcétera, pero también que las distribuciones pueden ser a veces muy locales, porque los cañones y los valles andinos son realmente infranqueables para muchas especies de colibríes, que aíslan poblaciones, y esto favorece que aparezcan subespecies y nuevas especies. Un colibrí acostumbrado a un clima más bien térmico, pues para él subir a estas y remontar estas altitudes es imposible. Un ejemplo es el colibrí admirable o colibrí cola de espátula, que solamente vive en un valle, en el valle de Utcubamba, en el Perú, entre los 2100 y los 2900 metros de altitud, que se caracteriza por una cola espectacular, que lamentablemente el día que lo pude fotografiar acababa de mudar la cola poco tiempo antes, y ahí en la imagen se ve sin la cola, pero tiene una distribución, como digo, muy local, en un valle muy concreto. Otros, sin embargo, pues seleccionan un rango
estrecho de altitudes. Por ejemplo, este que vemos aquí, el colipinto ecuatoriano, vive en una franja estrecha de bosque andino oriental a lo largo del Ecuador, entrando un poquito en el sur de Colombia y en el norte del Perú. Otros, curiosamente, seleccionan su hábitat a mucha altitud. Por ejemplo, el colibrí del Chimborazo o este otro que vemos en la imagen, que es el chivito del Ruiz, que vive en los páramos del volcán Nevado del Ruiz, en Colombia, que lo vemos aquí en un clip de película, y que llega desde los 3.000 a los 5.200 metros de altitud, es decir, muy cerca ya del límite de las nieves perpetuas. Bien, sin embargo, hay otras especies que son mucho más generalistas. Por ejemplo, este que vemos aquí, la macilia de cola rufa, se encuentra en Centroamérica y en el norte de Sudamérica y ocupa hábitats muy diversos, desde los manglares costeros, donde además es un buen polinizador para los mangles, hasta los bosques andinos de Colombia y Ecuador. Pero la mitad de las especies viven en estos ambientes, que son sus predilectos, es decir, las zonas montanas, especialmente en los piedemontes de los Andes tropicales. Y es que para los colibríes guardan una relación bastante directa con la disponibilidad que haya de flores, porque es que las flores son fundamentales en su vida. Allá donde haya flores en abundancia, en el continente americano, pues encontraremos colibríes, porque son la base de su sistema de vida, que, como vamos a ver, es una vida siempre al límite. Hay dos grandes familias de colibríes. La primera es esta que vemos aquí, los ermitaños, que se distinguen muy bien porque tienen el pico ligeramente curvo, y esto les permite acceder a libar néctar de flores curvadas como las heliconias que se ven ahí en la imagen. Otra característica de estos ermitaños es esas plumas rectrices elongadas en la cola, que la mueven constantemente mientras están posados, y también, bueno, son unos colibríes de colores relativamente discretos comparados con esta otra familia, que es mucho más numerosa, que es la de los colibríes típicos, los troquílidos. Aquí encontramos todo tipo de formas de picos rectos, curvos, etc. Y incluso estos picos curvos les permite acceder también a flores con ese tipo de corolas, como las heliconias. Una de las características de los colibríes es su pequeño tamaño. Vamos a ir viendo una serie de características que definen a los colibríes. Una de ellas es el pequeño tamaño que ostentan. Y el récord aquí lo tiene el colibrí zunzuncito, que es el ave más pequeña del mundo. De hecho, no llega a los 2 gramos de peso, es decir, pues poco más o menos como una almendra. La descripción que hace incluso ya Gonzalo Fernández de Oviedo en 1526 ya nos está poniendo sobre aviso de varias de las características del colibrí, como es su pequeño tamaño y su vuelo prodigioso que recuerda a los abejones o a los escarabajos. Sí, con respecto Sí, a esto que comentas de sí. el sunsuncito, el Melisuga lenae, exclusivo de una zona de Cuba, es efectivamente una de las maravillas de la naturaleza, porque es tan pequeño y que para tener la misma masa, el mismo peso que una ballena azul, tendríamos que juntar 100 millones de sunsuncitos. Entonces, y sin embargo, tiene la misma complejidad fisiológica y estructural que puede tener, es un vertebrado más, lo que pasa es que el ave más pequeña del mundo, como decías. Es un placer verlos volar porque yo cuando hago viajes allí siempre comento, mirad estas aves que están en este árbol. Y la gente cuando se acerca dicen, pero si no hay ningún ave, aquí lo que hay son abejorros. Y digo, acercaros y fijaros bien. Y entonces ven que efectivamente es un ave con estas características tan extraordinarias que ahora comentarás tú. Sí, sí, sí. Sí, es una preciosidad y además eso, como decía Fernández de Oviedo, pues recuerda a un abejón o a un escarabajo, en realidad. De hecho, en esa foto que pongo ahí, al lado, pongo la cabeza de una paloma para que se haga uno idea del tamaño que tiene este pajarito. Bueno, hay otras especies de colibríes que son muy pequeños, como las coquetas, que solo pesan 1 gramo más que el zunzuncito, alrededor de unos 3 gramos.
Pero bueno, en general, más de la mitad de las especies de colibríes pesan menos de 4,5 gramos. O sea que estamos hablando siempre de pájaros muy pequeños. La mayoría pesan entre 2,5 y 6,5 gramos. Por ejemplo, en esta foto, como referencia, pues esas flores que se ven en la imagen son aproximadamente del tamaño de las de un madroño de los que hay aquí en la península ibérica. En el otro extremo estaría este colibrí, que es el colibrí gigante, que llega a 20 gramos de peso, que aunque tenga ese nombre, en realidad no es mayor que un gorrión o un vencejo, y nos cabría perfectamente en la palma de la mano. El colibrí gigante vive en los Andes a cierta altitud y suele acudir a estas flores espectaculares, las de la Puya Raimondi, la titanca, que florece a los 100 años de edad y echa esos inmensos espigones florales que le encanta al colibrí gigante. Además de su pequeño tamaño, otra característica que tienen los colibríes es su sorprendente dominio del vuelo, y a esto vamos a dedicar una buena parte de esta exposición. Son capaces de una maniobrabilidad que no supera en absoluto ningún otro ave. De hecho, es el único ave capaz de volar marcha atrás, por ejemplo. Pero sobre todo, son además capaces de estar cernidos ante una flor, contornearse entre ellas y de repente en fracciones de segundo salir disparados a una velocidad increíble. Bueno, hasta ahora hemos visto 4 aspectos que identifican a los colibríes, como ser exclusivos de América, la variedad de ambientes en que aparecen, el pequeño tamaño que ostenta, el vuelo prodigioso, pero hay un quinto aspecto en el que destacan, que es en la brillantez del color de su plumaje, que James Audubon, el naturalista norteamericano del siglo XIX, definía como un resplandeciente pedazo de arcoíris. Y ya voy adelantando que el color del colibrí no es pigmentario, sino estructural. Lo vamos a ver también luego más en detalle. Pero gracias a este color estructural, pues debe la variabilidad que tienen los tonos de su plumaje según cómo le da la luz. Los nombres científicos de las distintas especies, así como las denominaciones en distintas lenguas modernas, pues son pródigos en referencias a piedras preciosas como zafiros, topacios, astros, estrellas, el sol, o elogiosos adjetivos como maravilloso, admirable, brillante, etc. Y de hecho fueron inspiración para poetas y músicos por su belleza y su carácter. Hay un montón de denominaciones en Sudamérica. El de picaflor, por ejemplo, es el más común en Sudamérica, pero hay otros muchos, como vemos ahí, desde quente en quechua, pinda en araucano, zunzún en Cuba y en las Antillas, el chupamirtos en México, y en el propio nombre en inglés, hummingbird, significa algo así como pájaro zumbador, precisamente. En Brasil se le llama besaflores, beija-flor. El colibrí aparece muy presente en las culturas indígenas americanas, tanto en las tradiciones como en su arte. Por ejemplo, aparecen en el arte precolombino con mucha frecuencia, en escenas que quieren representar movimiento, por ejemplo, en el arte mochica del norte del Perú, o en las vasijas de la cultura nazca en el desierto sur del Perú, como estos que en los textiles también, etc. Pero si hay un colibrí muy conocido y famoso en el arte precolombino, es este. Es el gigantesco colibrí que está representado en el desierto de las Pampas de Nazca en el Perú, la costa sur del Perú, que mide unos 93 metros y solo es visible desde el aire. Y es muy curioso porque este colibrí parece representar, en mi opinión, al pico espada, que es este que sale en la fotografía al lado. Y el pico espada es una especie inexistente en el desierto de Nazca, porque vive al otro lado de los Andes, en los Andes amazónicos. Y hablando de este colibrí, el colibrí pico espada, pues es el ave que tiene el pico en proporción más largo de todas las aves en relación a su cuerpo. Porque llega a igualar, la longitud del pico llega a igualar al resto del cuerpo en longitud. Esto le va a traer una serie de problemas a este colibrí, es sobre todo la complicación para tusarse el plumaje, y entonces tiene las patas y los pies pues más flexibles que otras especies de colibrí. ¿Y por qué? Y esto vamos a ir viéndolo en más especies después. ¿Por qué esta especie desarrolló un pico tan descomunal? Pues
La razón es que le permite acceder sin competidores a unas flores especiales que son estas, que son las flores de la datura, que tienen una corola muy, muy larga. Y bueno, pues a las flores en general lo que les interesa es disponer de polinizadores especializados en su especie para mejorar la transferencia de polen de una flor a otra sin andar desperdiciando polen en flores de otras especies. Entonces, vamos a ver que a lo largo de la intervención que hay una convergencia evolutiva entre flores y picos de colibrí para especializar esa polinización. Y también vamos a ver que hay algún tramposo que hace trampa para acceder al néctar de estas flores de otra manera. Bueno, tras este primer bosquejo general de las características de los colibríes, vamos a ir ahora viendo en detalle, más en detalle, algunos aspectos de su fisiología, comenzando por el vuelo. Una primera cuestión que llama la atención es la gran facilidad que tiene el colibrí para cernirse estático mientras está libando una flor, antes de salir en un segundo del lugar a una gran velocidad. Se puede cernir incluso en vertical y realizar contorneos, sí, como pivotando en torno a su propio cuerpo. También tiene la posibilidad de un vuelo en vertical como un moderno avión de combate Harrier, por ejemplo. Y puede de repente, de estar parado en una rama, pues de repente puede súbitamente salir disparado y desaparecer en un par de segundos a velocidades de 50 a 85 kilómetros por hora y a veces hasta 150 kilómetros por hora. Para que os hagáis una idea, pues una paloma en vuelo rápido apenas alcanza unos 64 kilómetros por hora. Y solo en un segundo es capaz de recorrer 200 veces la longitud de su cuerpo. Si extrapolamos esto a nuestra especie, pues equivaldría a recorrer 350 metros en un segundo, es decir, una velocidad que en nuestro caso sería de 1.300 kilómetros por hora, que es más de lo que tiene un avión comercial como promedio de velocidad de ruta. Y de repente, pues se frena bruscamente y se queda cerniéndose, ¿no? El frenazo es súbito y se para de repente y se queda parado en el aire cerniéndose. Para estas maniobras de freno, pues ayudan mucho esas 10 plumas que tienen rectrices en la cola. Y esto es muy interesante, la velocidad y acrobacias del colibrí. Vamos a ver su base anatómica, porque es capaz de hacer todo esto. Y es que, por un lado, depende, para poder hacer estas acrobacias, depende en primer lugar de la elevada frecuencia de aleteo que puede conseguir el colibrí por segundo. Aquí vemos la relación que hay en general en insectos y en aves entre la frecuencia de aleteo de distintos animales voladores y la longitud de ala que tienen. Y entonces lo que vemos es que a mayor ala, menos frecuencia de aleteo. Por ejemplo, un cóndor aletea muy poco. Sin embargo, cuanto más pequeño se va haciendo el ala, más rápido pueden aletear el animal, ¿no? Y entonces, en estos sistemas de aleteo y vuelo, el colibrí se asemeja más a los dípteros y a otros insectos que al resto de las aves, porque el colibrí, para estar cernido, pues habitualmente está batiendo alas entre 80 y 100 aletazos por segundo. Y esto le hace pues mucho más próximo a un mosquito o a una mosca que a otras aves. Vamos a ver luego a continuación cómo esto va a tener una base anatómica muy singular. Bueno, quería Sí. comentar que aquí tenemos otra referencia a los insectos, porque realmente, como las alas de los colibríes baten de forma completamente recta, o sea, lo que sería el codo no lo pliegan, sino que lo mantienen recto. Es decir, es una estructura recta que baten de manera parecida a como lo hacen los insectos, por ejemplo, las mariposas, ¿no? En la bisagra estaría en el hombro, ¿eh? Aunque
hay una diferencia, o sea, en esto se parecen los colibríes a los insectos y se diferencian del resto de aves, ¿no? En esta medición, lo que les permite hacer una frecuencia de batido muy, muy alta. En los insectos se llega a superar los 100 batidos por segundo y lo que sí que quería puntualizar además es que aunque el mundo del aire, digamos, está conquistado por las aves, ¿no? En cuanto a frecuencia y a vistosidad, en realidad los que inventaron el vuelo, o sea, los que hicieron la conquista del aire en la historia de la Tierra, no fueron las aves, sino que fueron los insectos. Los primeros insectos voladores salieron hace cerca de 400 millones de años, cuando las aves todavía no estaban ni diseñadas. Las aves empezaron hacia el Jurásico superior, que era 250 millones de años después. Así que ya tenían una buena experiencia los insectos en cuanto al vuelo cuando las aves empezaron a hacer sus primeros pinitos. Y quizás por eso pues los colibríes pudieron copiar, entre comillas, esto de tener como una tabla fija para tener una alta frecuencia y poderse estar cernidos en el aire como hacen, y como decías tú, pueden incluso ir hacia atrás, o sea, como un helicóptero yendo hacia atrás, cosa que no puede hacer ningún otro tipo de ave. Por cierto, tenemos aquí en nuestro país una mariposa muy especial, que es el Macroglossum stellatarum, que se le denomina vulgarmente precisamente mariposa colibrí, porque puede, igual que los colibríes, libar flores estando quieto en el aire completamente. Así que hay similitudes hasta este extremo. Y también lo hacen otras mariposas, sobre todo de la familia de los esfíngidos y de otras. Yeah. Pues sí, precisamente en la foto siguiente iba a hablar de esa cuestión del hombro de los colibríes y la base anatómica que tiene el poder hacer todo esto. Y es que en la anatomía del ala del colibrí, pues vamos a encontrar eso, la explicación a este vuelo prodigioso que tienen estas aves. Si comparamos el esqueleto del ala de un colibrí con la de un pelícano, por ejemplo, pues vemos que el húmero, el radio y el cúbito, o sea, los huesos de brazo y antebrazo, son muy cortos en el caso del colibrí, apenas un 30% del esqueleto de la misma, y el 70% del resto del ala corresponden a huesos de lo que sería la mano, que están en el caso del colibrí muy elongados, respecto, por ejemplo, al de un pelícano, ¿no? Primera cuestión. Segunda cuestión, todo ese bloque de huesos de la mano están casi soldados entre sí con el antebrazo y el brazo, en un bloque, como decías tú, Albert, rígido, que está plegado en forma de V, y por tanto, si la extremidad del ala es un bloque prácticamente rígido, ¿cómo puede ser tan sumamente hábil maniobrando en vuelo? Pues la clave del movimiento y la maniobrabilidad está en el hombro, que en el colibrí gira completamente libre en su articulación con el omóplato. De manera que el húmero puede girar libre 180 grados en el hombro en todas las direcciones. Por tanto, y recapitulando un poco, el ala es casi literalmente toda ella mano rígida y que se mueve en el hombro, de nuevo como ocurre en las alas de los insectos. Los insectos no tienen huesos, pero también están movidos por músculos del, entre comillas, hombro. Vamos a ver qué músculos mueven el ala. El principal es el pectoral mayor, que baja y rota el ala y hace un potente batido hacia abajo que le aporta sustentación vertical y avance al ave. Y el antagonista a este músculo es el supracoracoideo, que desde la quilla sube al hombro, y vuelve a elevar y desrotar el ala mediante un sistema como de poleas. Por tanto, el músculo pectoral baja y rota el ala y el antagonista, el supracoracoideo, la eleva y la desrota. Bueno, pues entre ambos son tan importantes estos músculos para la vida del colibrí que son entre el 30 y el 40% del peso del ave, el peso correspondiente a estos músculos. Por ejemplo, en aves migratorias más estándares, vamos a decir, pues
como mucho llegan alrededor del 20% del peso del ave, pero en el caso del colibrí es el doble. Y además estos dos músculos se coordinan para contraerse de forma alterna entre 80 y 100 veces por segundo, incluso a veces hasta 200 veces por segundo. En ambas fases las alas están extendidas y no se pliegan, pues como dijimos, los huesos de mano, antebrazo y brazo están prácticamente unidos. Y por tanto el ala funciona como decía, pues es prácticamente rígida como la de un insecto. Para mover estos músculos, las células musculares que tiene el colibrí están cargadas de mitocondrias hasta lo máximo. Que las mitocondrias son para quien no lo sepa esto, son un poco como las centrales energéticas de las células. Bueno, pues en el caso de un colibrí no cabe una más. Está completamente ocupando todo lo que puede haber de espacio en las células musculares para las mitocondrias. Un 35% del volumen de la célula muscular. Bueno, conociendo estas bases anatómicas, vamos a ver ahora la aerodinámica del vuelo de sustentación o el cernido, que tiene dos fases, un batido y un ascenso o recuperación, y es en esta segunda fase en la que vamos a ver dónde está la gran magia del colibrí que le hace hacer algo que no puede hacer ningún otro ave. Bueno, cuando el colibrí empieza su batido, hace un batido fuerte con el pectoral hacia abajo, que lleva el ala hacia abajo. Bien. Hasta aquí es exactamente igual que cualquier otra ave. Este batido va a crear una turbulencia remolino y unos vórtices en el aire que hacen que el aire sea impulsado hacia abajo a presión. Entonces, por el principio de acción y reacción, la tercera ley de Newton, pues esto crea una fuerza de empuje hacia arriba o de sustentación y mantiene y echa al colibrí un poquito hacia arriba. Esto es más o menos lo que hacen, como digo, todas las aves. Y para el resto de las aves este batido es el 100% de la sustentación en vuelo. Pero en el colibrí solo es el 75%, porque es que va a conseguir un plus ahora, y es en el momento de recuperar el ala. Y esto es muy característico de los colibríes. Y es que en el movimiento de ascenso el ala también va a ser aprovechada en la sustentación, porque en el resto de las aves ese movimiento es pasivo. El colibrí consigue aquí una sustentación que es un poco menos que la anterior, pero que aporta un 25% del total que no tienen las demás aves. Y vamos a ver cómo lo hace posible, que es gracias a la libertad de movimientos que le da el hombro, de manera que puede mover el ala haciendo una especie de 8 tumbado, como un signo de infinito. Y le permite rotar e invertir el ala durante la subida, como vamos a ver a continuación. En esta foto del colibrí picoespada, pues podemos ver e incluso medio intuir esa forma de 8 que hacen las puntas de las alas cuando el colibrí está cernido y parado en vuelo. De hecho, bueno, es capaz de mantener el vuelo de cernido estático más de medio minuto. Y vamos a ver en este vídeo que vamos a ver ahora en cámara lenta cómo es ese movimiento. Y si os fijáis, baja el ala y cuando lo va a retirar para arriba otra vez, gira el ala de manera que el dorso del ala queda mirando hacia abajo e impulsa aire también hacia abajo durante el movimiento de recuperación. Y esto le da una sustentación adicional al colibrí a diferencia del resto de las aves. En esta secuencia que pongo a continuación de dos fotografías, pues podemos ver ese giro de 180 grados a partir de esa gran flexibilidad que tiene el hombro. Aquí está antes del batido hacia abajo y aquí lo pillé justo cuando estaba ya replegando el ala hacia arriba. De manera que estamos viendo que la cara inferior del ala está girada en ese instante hacia arriba y en ese movimiento de recuperación está empujando aire también para abajo que le da sustentación al colibrí. Otro ejemplo donde vemos la fase en la que ese colibrí inicia la recuperación del ala, lo vemos aquí en esta otra especie, empujando el aire hacia abajo. Y aquí vemos en este otro pues una secuencia de batido, donde va bajando el ala y luego la va recuperando otra vez.
Aquí vemos unos clips que he filmado de vídeo en alta velocidad para intentar ver esos movimientos de las alas. Esto está un poco ralentizado, esto está algo más ralentizado. Y aunque no es una filmación de altísima velocidad, bueno, sí se intuye ese movimiento que digo de rotación del ala en el momento de recuperarse. Bueno, el cernido es muy importante, esta posibilidad de pararse estático en vuelo, es muy importante en la alimentación de los colibríes, porque hay muchas flores a las que recurren, que son flores colgantes. Es de nuevo una técnica que tienen las flores para darle prioridad a los colibríes sobre los insectos durante la polinización. Perdón. Y además, como sus parientes los vencejos, en el caso de los colibríes, las patas prácticamente no les sirven para desplazarse. Y parece que las flores lo saben y entonces han eliminado posaderos desde los cuales los insectos podrían alimentarse. Solamente cerniéndose podrían hacerlo. Aunque también los colibríes, por supuesto, pueden aprovechar flores de las que sí visitan los insectos, como este colibrí de raquetas que vemos aquí, alimentándose en una flor junto con una abeja. Bien, además del cernido, los colibríes se caracterizan por unas increíbles acrobacias, gracias de nuevo a la libertad de movimientos que le da el hombro. Pequeños cambios en el ángulo del ala pues le dan acrobacias de todo tipo, desde quedar parados en el aire, de repente pueden volar marcha atrás, en costado, en vertical, cambiar de rumbo. Bueno, es una maravilla verlos volar. Y las maniobras pueden durar apenas un segundo. O sea, por ejemplo, tras un picado a más de 100 kilómetros por hora, de repente para en seco, se frena en seco y pasa a un vuelo vertical, por ejemplo. Estas cabriolas podrían causarle un desmayo incluso a un piloto de caza profesional, porque las aceleraciones y deceleraciones superan los 9 Gs, es decir, 9 veces la aceleración de la gravedad. Por ejemplo, las montañas rusas suelen producir aceleraciones hasta 4 Gs y los pilotos profesionales pues se aproximan a veces a los 9 Gs, pero con riesgo incluso de desmayarse. Bien, como decía, el colibrí es el único ave que es capaz de volar marcha atrás. Realmente, como pasa, por ejemplo, en el caso de un coche, pues no está diseñado para volar marcha atrás, está diseñado para volar hacia adelante. Entonces, no es un vuelo muy, muy eficaz y solamente recurre a él para usos ocasionales y a poca velocidad. Igual que un coche cuando utilizamos la marcha atrás. Para ello, el colibrí lo que hace es que verticaliza el cuerpo, rota las alas en una porción de círculo sobre el cuerpo y, bueno, le puede resultar muy útil este recular volando marcha atrás, por ejemplo, como una maniobra de vuelo de escape, en el que suele combinar esa marcha atrás con una rotación del cuerpo, para huir, por ejemplo, de depredadores. El cerebro del colibrí es en proporción grande. Supone el 4,2% del peso corporal, que en el caso del ser humano es del 1,85%. Y esto parece tener relación con las necesidades sensoriales que tiene el ave y de coordinación neuromuscular. Por ejemplo, tiene algunas partes del cerebro que tienen una proporción grande dentro del conjunto del encéfalo, como el mesencéfalo lenticular, para detectar competidores en la zona, el cerebelo, y muy importante para la coordinación y sincronía de movimientos, y el hipocampo, que es responsable de la memoria y que vamos a ver el por qué. Y es que yo ya después de muchos años observando la conducta de los colibríes, a mí me empezó a dar la impresión de que cuando patrullan por las flores, me daba la impresión que hacían como recorridos. A veces llegaban otra vez al mismo conjunto floral donde habían estado antes, pero parecía como que evitaban las flores que ya habían libado en las visitas previas, como si las reconocieran en medio de todo el montón de flores que había, ¿no? Y parecía que esas flores, como si supiesen que esas flores ya estaban libadas hace poco y que había que dejarlas descansar para que volviesen a tener néctar.
Pues eso, parecían que estas flores como si supieran que ya se habían libado y para dejarlas descansar y volviesen a tener néctar, pues no volvían a visitarlas nuevamente, ¿no? Y sí a lo mejor unas que estaban cercanas. Por tanto, para el colibrí pues no le merecía la pena invertir unos segundos de energía de vuelo en visitarlas. Y hay que tener en cuenta que el colibrí visita una media de entre 1000 y 2000 flores al día. Para ello requiere una muy buena memoria, y hoy se sabe que el cerebro del colibrí tiene un hipocampo grande, que es el 7% del peso del cerebro, que es el responsable de los procesos de aprendizaje y memoria. Su sistema nervioso es sorprendentemente veloz, además, en la transmisión de impulsos. Y yo tuve una observación que, bueno, no sé si tiene una base realmente comprobable, pero para los que saben de fotografía, cuando utilizo el flash TTL para hacer un relleno de imagen con flash de la foto que estoy tomando, bueno, para la gente que sabe de fotografía, el TTL consiste en una medición automática que hace la cámara en base al destello del flash. Para ello, el flash en realidad hace dos destellos, hace un predestello que le ayuda a la cámara a ajustar la exposición correcta y después da el fogonazo final, que es el que de verdad ilumina la fotografía. Y todo esto ocurre en milésimas de segundo. Bueno, pues a mí me da la impresión por algunas fotos de las que tengo de colibrís que parece que el colibrí detecta el predestello, porque cuando de verdad sale el segundo destello, sale un ala ligeramente movida y eso como una imagen fantasma que me indica que el colibrí entre el predestello y el destello verdadero movió el ala, ¿no? Como si el predestello le hubiese asustado, vamos a decir. Sí. A mí también me ha dado esta impresión, sí, Sí, ¿verdad? al hacer fotos de colibrís, Sí, sí, efectivamente. sí. Y claro, entre el predestello y el postdestello hay milésimas de segundo y sin embargo parece que lo detectan. Nosotros, por ejemplo, cuando nos hacen una foto con flash, pues no somos capaces de notar ese predestello, pero el colibrí yo creo que sí que lo percibe. Y agita ligeramente el ala que, digamos, ilumina el fogonazo final, ¿no? Además, el colibrí es un pájaro de gran corazón, porque tiene más o menos el 2,5% del peso total lo ocupa el corazón. En nuestro caso, en el caso del ser humano, es el 0,45%. En el caso del colibrí, 2,5%. Y en términos relativos, el corazón es 5,5 veces mayor que el nuestro. Pero si algo sorprende en todo esto es la frecuencia cardíaca, que es de 500 a 600 latidos por minuto en reposo y puede llegar a más de 1000 puntualmente si está excitado en disputas con otros colibríes. No es que aguante un minuto a 1000 revoluciones, pero durante un segundo o dos, pues la vibración del corazón llega a ser de 1000 pulsaciones por minuto. En correlación, también el ritmo respiratorio es tremendo, porque tiene de media unos 300 ciclos por minuto en reposo y 500 en vuelo. Nosotros estamos normalmente entre 14 y 18 por minuto. Y además, su capacidad pulmonar duplica la de un mamífero similar, como pueda ser una musaraña. El consumo de oxígeno que hace el colibrí es, en proporción, el mayor de todos los vertebrados, y los pulmones están muy preparados para un intensísimo intercambio gaseoso. La muda que hace el colibrí, claro, es un problema para él porque no puede dejar nunca de volar. La muda es, por tanto, gradual y lenta y lleva varios meses. Y especialmente crítico es el momento de mudar las plumas primarias, que se mudan de una en una para no dejar de volar. Sobre todo las dos primeras del extremo. Siempre tiene que haber una de ellas operativa. Después ya muda con más calma las plumas de adornos, de las iridiscencias que tiene, etc. Y el combustible que mueve toda esta maravilla de la fisiología es el néctar de las flores. Tiene que tomar de media entre 0,5 y 1,5 veces su peso completo en néctar al día, en unos 50 o 60 reportajes que hace y que suman entre 1000 y 2000 flores visitadas todos los días.
Y aunque el colibrí ingiere también pequeños insectos, arañas y polen que suponen un 10% del total y que les aporta también, bueno, pues algunas proteínas, vitaminas y minerales que no tiene el néctar, que es prácticamente agua con azúcar. Como decía, el néctar es agua y viene a ser sacarosa, es decir, azúcar de mesa. Y es más o menos el 75-90% de la ingesta diaria de alimento. Ese néctar pasa directamente al intestino, mientras que las otras ingestas sólidas, es decir, el polen, los artrópodos, pasan a un saco estomacal colateral donde sufren una digestión enzimática más elaborada, vamos a decir. Las flores diseñadas para colibríes suelen tener una serie de características que cuando uno está en bosques tropicales sudamericanos las reconoce fácilmente, ¿no? Suelen ser flores diurnas que se abren de día, de color vivo, especialmente les atraen a los colibríes las de color rojo, no tienen olor, porque el colibrí no tiene olfato, y su corola es tubular. Eh, y estas flores suelen presentarse con las perchas para posarse el colibrí alejadas de donde están las propias flores, para obligarles a cernirse. Por tanto, hay una evolución convergente, como ya fuimos viendo en otras imágenes a lo largo de la proyección, entre las flores y los picos de los colibríes. Sí, yo quería comentar al respecto que esto de que puedan los colibríes libar, o sea, absorber el néctar de las flores colgantes, no es ninguna tontería, no es ninguna anécdota, porque el hecho de que puedan hacerlo así, sin posarse, les diferencia de la mayoría de otras aves y de insectos y otros animales que puedan intentar alimentarse de eso, que necesitan posarse. Entonces estas no son viables para los otros animales. Esto les confiere una exclusividad, por decirlo así, de un recurso trófico y les garantiza un alimento que para ellos es esencial. Hay muchísimos animales y muchas aves que pueden pasar días y días sin comer. Los colibríes no, tienen que comer, como dices, continuamente, ¿no? Para mantener Sí, sí, su motor interno tan excepcional que tienen. así es. Pero esto es algo que les caracteriza y que les da una gran ventaja. Y existe una convergencia evolutiva con los suimangas. Los suimangas son unos animales que he visto en África, sobre todo en mis safaris de allí, muchas veces que recuerdan los colibríes. Incluso hay muchos viajeros siempre que me acompañan que dicen, mira, mira un colibrí, porque, y claro, no lo son porque en África no existen colibríes, ¿no? Pero lo parecen. Ahora bien, lo parecen, pero no son iguales, o sea, son, digamos, unos aprendices de colibrí, en el sentido de que los suimangas sí que hacen vuelo estacionario, pero no durante tanto tiempo como hacen los colibríes, ni tampoco haciendo cabriolas ni peripecias aéreas como hacen. Y desde luego, lo que no pueden, la gran diferencia que les caracteriza a los suimancas es que no pueden volar hacia atrás, como sí que hacen los colibríes. Ujú. Y además, los suimancas sí pliegan las alas. O Ya, sea, ya. esta es la diferencia que he notado. Sí, sí. Pues nada, comentar respecto a esto de las flores, por ejemplo, de tierras altas, de las cercanas a la puna, en bosques enanos a mucha altitud ya, como las ericáceas también, pues prefieren a los colibríes como polinizadores, porque allí el frío y el mal tiempo que hay restringe mucho la actividad de los insectos y sin embargo no la de los colibríes, que son de sangre caliente. Y aunque hay corolas de flores que tienen morfologías que son solo aptas para ciertas longitudes de pico, pues hay, como decía antes, hay aves que, digamos, hacen trampa y meten picos rectos, por ejemplo, en corolas curvas, si tienen la longitud adecuada. Y luego los grandes tramposos aquí, pues son unos pájaros que se llaman los pinchaflores, que acceden al néctar directamente perforando la base de la flor, los pinchaflores. Bien, la flor, lógicamente, está aprovechando al colibrí para embadurnar su pico de polen y utilizarlo como agente polinizador. Y hay una cosa muy curiosa, y es que hay ciertos ácaros en las flores que comen polen y néctar que aprovechan el pico del colibrí para saltar de flor en flor. Pero esta decisión deben de tomarla los ácaros en muy pocos segundos, que es lo que dura el libado, porque tienen que salir
del pico en la siguiente estación y además muy rápido. Se hizo un cálculo en relación a su tamaño y es como corren esos ácaros, corren tanto como un guepardo para abandonar el pico. Tiene una lengua extensible por acción de helioides, que saca la lengua bastante afuera y la hace protruir tanto como la longitud del pico, de forma un poco parecida a los pájaros carpinteros. El extremo de la lengua es bifurcado y la puede protruir hasta 15 veces por segundo para captar y llevar el néctar a la garganta. En este esquema se ve que la lengua bifurcada se abre y pasa a funcionar realmente como una pinza captadora de néctar, que cuando se cierra y cuando el colibrí recoge la lengua, aprovecha la capilaridad del canal que forma la lengua para dirigir directamente el líquido a la garganta de una forma pasiva, sin que tenga que gastar un gasto así, un coste energético adicional. La digestión que hace el colibrí es rápida para dejar listo el sistema digestivo y así recibir inmediatamente más néctar. Tal vez, bueno, como decía, la lengua crea una especie de canal de succión, la mueve entre 3 y 15 veces por segundo y esto está bombeando constantemente al intestino, al tubo digestivo, el néctar, con unas bombas de sodio para el transporte de activo de glucosa que es tremendamente numeroso en el caso del intestino del colibrí. Bueno, el colibrí está siempre patrullando los árboles y arbustos floridos con paradas breves y, como decía, como dejando descansar a las flores para que produzcan nuevo néctar. Como la vida del colibrí depende de las flores productoras de néctar, pues son aves tremendamente territoriales e intransigentes con otros colibríes de su misma especie o de otras especies de colibrí. De hecho, el colibrí es un ave muy atrevida y combativa, no le tiene miedo prácticamente a nada ni a nadie. No tiene ni siquiera temor al ser humano, ni a aves más grandes, incluso a halcones, atacan a halcones. Y tal vez es por sentirse muy superior en sus facultades y en la rapidez de vuelo, en caso de que de verdad tengan un peligro. Esto, perdona, esto es muy Sí, bueno para los fotógrafos de naturaleza porque nos permite acercarnos mucho y poderlos sí. fotografiar. Así es, sí. Bueno, hay Es mucha muy gente que les da de comer en la mano porque no, exacto. realmente es eso, ellos están tan confiados en que son capaces de dejarnos con un palmo en las narices en cualquier momento que, bueno, pues nos pierden realmente el miedo. Y bueno, como decía, el colibrí requiere reponer en néctar entre una vez y una vez y media de promedio su masa corporal al día. Y no tiene, por todo ello, el colibrí pues apenas tiene tiempo ni espacio para acumular ni quemar grasa. La está constantemente metabolizando los hidratos de carbono, los azúcares que toma. No obstante, el hígado sí puede almacenar cierta cantidad de lípidos y de glucógeno, que le va a permitir usarlo durante la noche, como luego vamos a explicar. Y es que un 40% de la energía que obtiene el colibrí se consume ya durante su propia actividad diaria y, como decía, guarda un 60% más o menos para la noche. Son muy celosos de su parcela de bosque, siempre están pendientes de otros colibríes competidores para expulsarlos, sean de su especie, sean de otra, y aunque sean mayores, pues no temen en acudir a echarlos o a aves rapaces o lo que sea. A los colibríes les gusta mucho el baño, al menos una vez al día y sobre todo si el clima es seco y caluroso. Les gusta meterse en charcas, aprovechar la lluvia, el rocío, el agua de las bromelias o les gusta también mucho volar en el agua nebulizada de una cascada, por ejemplo. Pero el colibrí tiene una gran maldición, que es precisamente derivada de una vida al límite. Y es que las necesidades energéticas y de alimentos son tales que su autonomía sin reponer alimento es muy limitada y en poco tiempo podría peligrar su vida. Es una maldición que es como su espada de Damocles, vivir siempre a poco más de una hora de su muerte si no consigue suficiente combustible. Su autonomía, al no tener grasa apenas acumulada ni nada,
necesita estar siempre al límite. Como decía, visita de 1000 a 2000 flores al día. Incluso en sitios donde les ponen alimentadores de comida fácil, los colibríes siguen visitando flores para complementar cualitativamente la dieta. A mí me dijeron datos, por ejemplo, en sitios donde hay en lodge y en alojamientos donde tienen varios alimentadores para colibrís, pues me dicen que se consumen fácilmente 1 kilo de azúcar al mes por alimentador. Hay un sitio que recuerdo donde había unos 10 alimentadores y me dijo el conservador de allí que gastaban unos 45 kilos de azúcar al mes. En cuanto a la excreción, como el néctar es fácil y rápido de digerir y el colibrí necesita reemplazarlo rápido, pues cada 15-20 minutos lo expulsa el sobrante como un líquido cristalino, después de haberle sacado pues el 99% de los azúcares. Como liba un 160% del peso al día, pues tiene que eliminar otro tanto de agua y esto le obliga a una diuresis constante. Y para evitar la pérdida de sales, que esto supondría, el riñón tiene unas adaptaciones que evita las pérdidas de solutos, concretamente de sodio y potasio, y recupera el 85 o 90% de esas sales. Tiene una función renal también espectacular. Vamos a ver los datos metabólicos. Los datos metabólicos son a veces complicados de explicar, de manera que resultan más comprensibles si los extrapolamos a nuestra especie. Tengo una amiga que hace unos años tuvo un novio que se llamaba Óscar, al que su madre lo había apodado el picaflor porque andaba siempre de flor en flor. Y por eso bauticé así a este personaje, Óscar, el hombre picaflor, que nos va a ayudar a saber las necesidades metabólicas de un colibrí. Cuando se cierne, Óscar tiene una producción de energía por unidad de peso que es 10 veces superior a la que tiene un corredor profesional de maratón corriendo a 15 kilómetros por hora, que es más o menos la mayor producción energética que puede hacer un ser humano. Bueno, pues un colibrí serían como 10 de estos superatletas juntos en producción de energía cuando se está cerniendo. Para que os hagáis una idea, pues un motor fuera borda similar movería una lancha de 40 caballos a 50 kilómetros por hora. Es decir, que en esa imagen el que va en el motor dándole a la manivela sería Óscar dándole a la manivela a unos 48 kilómetros por hora, moviendo la lancha. Los requerimientos energéticos para esto que tendríamos serían 50 veces los que tenemos nosotros como basales. Es decir, un humano adulto activo gasta de promedio 3.000 calorías al día en basal, en reposo, pues el gasto energético de Óscar, el hombre colibrí, sería de 155.000 calorías, es decir, 50 veces más. ¿Y cuánto necesitaría comer Óscar? Pues un ser humano come de promedio 1,5 kilos de comida o una cosa así al día, pero Óscar necesita por lo menos la mitad de su peso en azúcar, es decir, 35 kilos al día. Si alguno de vosotros cogisteis un saco de cemento de 35 kilos, sabéis lo que pesa eso. Bueno, pues eso en azúcar es lo que se come Óscar al día. O también 130 kilos de hamburguesas, 170 kilos de patatas cocidas o 60 kilos de pan. Más o menos es lo que tendríamos que comer si fuésemos hombres colibrís. El exceso de calor generado en el metabolismo hay que disiparlo rápidamente y entonces, bueno, el ser humano lo hace mediante el sudor, pero cuando se cierne, Óscar produciría 45 litros de sudor por hora, que debe reponer constantemente para mantener la temperatura por debajo de la ebullición de su cuerpo. Y es que si nos cortasen el suministro de agua con este ritmo, pues la temperatura en nuestra piel alcanzaría rápidamente los 400 grados centígrados, que es la temperatura a la que se empieza a fundir el plomo, y entraríamos en ignición. Pero bueno, no todo en el tiempo del colibrí no todo el tiempo está hiperactivo, también tiene sus descansos, por ejemplo, entre comidas. En el momento de posar se suele estirar brevemente las alas antes de plegarlas,
especial especies como los incas, y es que pese a presentarse siempre ante nosotros como inquietos e incansables, lo cierto es que los colibríes descansan también entre un 70 y 80% del tiempo, ¿eh? Son momentos que aprovechan para ahorrar energía, digerir el alimento y excretar el sobrante. También dedican el tiempo a tusarse el plumaje, a engrasarlo, para tenerlo siempre en perfecto estado para el vuelo, pero en todo caso el descanso siempre es muy relativo, porque son aves, como decía, muy solitarias y territoriales, siempre están nerviosas, inquietas por la cercanía de otros para expulsarlos de las zonas de alimentación. En los posaderos pues hacen exhibiciones agresivas, amenazando a otros, erizando el plumaje, aleteando para remarcar su presencia. Hay algunos que van a descansar a leks, es decir, a cantaderos, donde para aclarar que ese es su territorio y atraer a hembras en el lugar, especialmente los ermitaños. Y como decía, cuando están posados en las ramas, pues prácticamente no se mueven, porque las patas no les permiten apenas caminar, solamente aferrarse a la rama y desplazarse pues trechos muy cortos, como mucho. Tampoco la emisión de sonidos son muy destacables, porque normalmente son silbidos y chillidos para amenazarse o perseguirse. Son aves curiosas, combativas, beligerantes, eh, como decía antes. Y bueno, por ejemplo, aquí en estas filmaciones vemos cómo ese descanso es mucho más que relativo. Son nervio puro y no paran, siempre atentos al entorno, expulsando a intrusos, amenazando, atusándose el plumaje para tenerlo en estado perfecto, excretando sobrantes, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Bien, la termorregulación. Bueno, pues la temperatura corporal del colibrí es entre 39 y 42 grados. Pero claro, un organismo tan pequeño como este y caliente, pues tiende a perder calor más fácilmente que otro mayor y de menos temperatura. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el 50% de las especies, como decía al principio, viven en zonas montanas, es decir, en zonas de montaña con diferencias de temperatura de más de 15 grados cada 24 horas. Durante el día, bueno, pues el metabolismo genera calor, que incluso lo tiene que disipar para no sobrecalentar el cuerpo, pero en el vuelo, pues la propia corriente de aire le permite esa pérdida superficial de calor. Pero cuando el frío se hace intenso, entonces los músculos de vuelo pasan a actuar también como termorreguladores. O sea, lo que hacen es que aumentan la frecuencia del batido, con menos recorrido de batido. Es como esto va a reducirles el rendimiento energético en lo que es volar, pero en cambio generan más calor. Es decir, es un poco lo que haríamos nosotros al tiritar. Vibran las alas más rápido para generar calor, en caso de clima muy frío. ¿Y qué ocurre al caer la noche? Porque las frías noches de los Andes son periodos realmente duros y potencialmente peligrosos para el colibrí. Más aún teniendo en cuenta, como decía, que la pérdida de calor corporal es muy rápida y que no tiene ni grasa corporal ni plumón apenas. Entonces, al llegar la noche pueden ocurrir dos cosas, y es que si el ave consiguió suficiente comida y tiene suficiente reserva energética, pues más o menos duerme como otro pájaro. Pero si no tiene muchas reservas o son temperaturas muy bajas, como en el caso del colibrí de alta montaña, en los colibríes de alta montaña, entonces entran en un estado de regulación energética que se conoce como torpor, que consiste en reducir al máximo el metabolismo, alrededor de entre el 80 y el 90%, rebaja la temperatura cerca de la del ambiente, baja la frecuencia cardíaca a 50 latidos por minuto y baja la respiración a la mitad. En este estado de torpor o letargia, el colibrí parece como reactivo y muerto. Pero el colibrí es previsor y guarda una pequeña dosis de energía como reserva como a modo de bomba de arranque, de manera que le permite al ave nuevamente salir de la letargia al amanecer y volver a estar activo. Para los aztecas, el colibrí era capaz de vencer a la muerte, al observar, de hecho, cómo podía volver a la vida después de parecer aterido y casi muerto después de una noche, ¿no?
e incluso los misioneros jesuitas lo ponían como ejemplo para explicar el misterio de la resurrección a los indígenas. Vamos a tocar por último el asunto del color, el color de los colibríes, que es una de las características que también siempre maravilló a quienes los observan. Tienen unos colores espectaculares, variables y cambiantes según cómo les da la luz, que es un plumaje que realmente es capaz de poner a veces en serios problemas tanto a los ilustradores de las guías de aves o incluso a los ornitólogos cuando intentan identificarlos, porque hay colores que uno ya no sabe qué color dibujar en una guía. Cuando Audubon definía a los colibríes como un resplandeciente pedazo de arco iris, era una definición realmente no solo poética, sino también muy exacta, porque el color de los colibríes es estructural, no pigmentario. Un color debido a pigmentos es el que vemos, por ejemplo, en un cuadro o en una foto impresa. Sin embargo, el estructural es el que nos ofrece el arco iris, el cielo azul o el aceite que mancha el agua. En estos casos, la luz blanca que incide sobre el objeto se descompone en su espectro de colores y cada uno de ellos llega a nuestra retina con diferentes patrones, por lo que vemos esos colores separados. El color final del colibrí pues, va a resultar de la descomposición de los colores, de la orientación de las plumas, la reflexión, etc. Y es un asunto complejo y que tiene unas bases estructurales muy sofisticados. Y vamos a ir viéndolo ampliando una pluma, por ejemplo. Cojamos una pluma ahí de la barba del colibrí y de ahí sacamos una barba de la pluma. De ahí ya estamos entrando en un nivel próximo al microscópico. La barba de la pluma consta de una sucesión de filamentos básicos que vemos ahí, que son las bárbulas, que están colocadas como haciendo una V. Si seccionamos una de estas Vs, pues vemos que sigue estando cada vez más compleja la cosa, porque hay las bárbulas en V con una V anteroposterior y una V transversal que ofrece una superficie plana y reflectante hacia arriba. Si miramos esa superficie reflectante al microscopio óptico, ya veríamos que por transparencia esa bárbula tiene estructuras a modo de un conglomerado de plaquetas. Pero vamos a seguir aumentando. Ahora, si queremos ver esas estructuras a más aumento, tendríamos que entrar en microscopía electrónica ya. ¿Y qué vemos al microscopio electrónico? Pues que cada plaqueta tiene dentro un conjunto de vesículas de aire. Si nosotros vemos ahora esto en sección, vemos que esos discos de plaquetas tienen burbujas de aire en su seno y esos discos están compuestos en realidad de melanina con vesículas de aire y todo ello englobado en una matriz de queratina. Bueno, entonces toda esta complejidad, ¿para qué? Pues porque cuando incide un rayo de luz blanca va a encontrar varias interferencias al pasar por estas plumas. Primero, la superficie de la bárbula de la queratina refleja parte de la luz, la restante llega, pasa por esas plaquetas con las vesiculitas de aire y las burbujas de aire y la melanina tienen distintos índices de refracción, con lo cual esto descompone la luz en sus colores básicos y da un efecto iridiscente. Pero también va a influir en ello pues, el ángulo de incidencia de la luz y de la bárbula. Esta complejísima combinación de iridiscencia, refracción, dispersión, ángulo de incidencia, etcétera, es lo que hace que estos pájaros nos muestren estas tonalidades sumamente cambiantes y sorprendentes. Las superficies de las bárbulas, como decía, actúan un poco como espejos reflectantes, que son muy notables cuando mueven los baberos o los frentes. Y un caso espectacular que pude ver y que fotografiar fue este. Un colibrí en la Mata Atlántica en Brasil, el colibrí colirrojo, que nos va a mostrar en esta secuencia fotográfica cómo cambia por completo el color que refracta en función de la posición de la cabeza. Había acudido a este posadero, de repente gira la cabeza a un lado y el babero se ve completamente negro, porque la cresta de la onda reflejada aquí coincide con el valle de otra del misma longitud de onda, se neutraliza una con otra y entonces el color pasa a ser prácticamente negro. Pero de repente gira la cabeza y se me mira de frente y da un color de color rosa o fucsia plateado. Sigue girando la cabeza y pasa a ser naranja. Y luego, si sigue girando más la cabeza, pues finalmente vuelve otra vez a ser negro. Además de girar la cabeza, estas aves pueden mover las plumas
y las válvulas a su voluntad, de manera que pueden hacer que sean mucho más conspicuas mediante músculos cutáneos que les cambian la inclinación de las plumas. Los plumajes estos que tienen iridiscentes pues tienen una doble función, territorial y nupcial. Y a veces estos señuelos se complementan con otros apéndices muy conspicuos en el plumaje, como orejas, apéndices muy coloridos, como esta especie de orejas iridiscentes de esta especie. Los baberos que ya vimos en espejo, que según cómo los colocan, pues dan un reflejo de un color o de otro. Crestas conspicuas, muy conspicuas en la cabeza, como en el caso de las coquetas, por ejemplo, o penachos también en la cabeza, colas largas que a veces llegan a ser realmente casi estrambóticas, como el colibrí este peruano, el de cola de espátula, y que muchas veces también marcan diferencias sexuales. Por ejemplo, el caso del silfo de King, aquí vemos dos machos y en medio una hembra, que es muy diferente de aspecto y por supuesto no tiene esa cola tan espectacular que tiene el silfo, el macho. Otro ejemplo es este, el colibrí de Raquetas, que tiene esas plumas, el macho en la cola, y la hembra, sin embargo, es mucho más discreta en ese sentido. Los vuelos que hace de cortejo pues están también repletos de acrobacias, de picados, de batidos con ala, creación de sonidos para haciendo el paso de aire entre las plumas y tal. ¿Y cuáles son los depredadores del colibrí? Bueno, pues también los tienen, a pesar de ser tan sumamente rápidos y espabilados, y concretamente los principales son los que atacan a los huevos y a los pollos en sus nidos. Aquí vemos varias especies de aves que depredan sobre nidos de colibrí, concretamente mirlos, algunos córvidos, incluso alguna rapaz nocturna. Los tucanes son tremendos depredadores de pollos y de huevos. Los coatíes, incluso mantis religiosas grandes. A veces los gatos en medios humanizados, las ratas, también murciélagos, algunos monos. Y algunas serpientes pueden acechar camufladas cerca de las flores para lanzarles un mordisco a los colibríes que se acercan. Hay también datos de ranas grandes que cazan algún colibrí y, por supuesto, tarántulas. De hecho, hay una imagen clásica de los libros clásicos de viajes, el de André, por ejemplo, en el siglo XIX, que narra cómo vio capturar a un colibrí colilargo por parte de una tarántula. Pero, sin embargo, quien realmente pone en peligro a las distintas especies de colibrí no son estos depredadores naturales, sino el hombre. Ya en el pasado fueron capturados o cazados para adornar con las plumas pues, las ropas de los emperadores incas y de sus nobles. Algunas tribus de la Amazonía siguen empleando sus plumas para distintos objetos ceremoniales, pero lo más la mayor extinción que casi se produce de los colibríes fue a partir de la segunda mitad del siglo XIX, porque se usaron para adornar sombreros y vestidos, cuadros, ornamentos y hacer flores artificiales, etc. Para que os hagáis una idea, pues en una subasta en Londres, en una casa de subasta de Londres, en una solo, entre los años 1904 y 1911, se vendieron 152.000 pieles de colibrís. Y llegaron a ser objeto incluso de decoración en la Inglaterra victoriana. Por ejemplo, en el Museo de Historia Natural de Londres pude ver un mueble victoriano, ese que pongo en la foto, del siglo XIX, donde había más de un centenar de colibríes disecados, posados, en vuelo, etc. Pero, sin embargo, y pese a todo, todas estas capturas y cazas del pasado no supusieron una causa de extinción realmente grave para los colibríes. El verdadero peligro es este, que es la destrucción de los bosques tropicales americanos, que supone la pérdida de hábitat para los colibríes. Y no olvidemos que algunas especies pues, tienen distribuciones sumamente restringidas, como decía, y a veces son solo conocidas en un valle concreto, con lo cual, si se altera su hábitat, pues se extingue la especie. Bueno, pues esto es un poquito lo que os quería hablar y explicar acerca del mundo de los colibríes, y quedo a expensas de vuestros comentarios, dudas. Mira, para terminar, quería hacer un comentario, otra referencia
al mundo de las mariposas, y es que, bueno, como ya has dicho, ha habido una evolución paralela entre el pico de los colibríes y los nectarios tan largos de las flores. De esta forma, el colibrí se asegura la comida que necesita de forma tan perentoria y la flor garantiza su polinización. Esto, muchas plantas no existirían si no fuera porque hay el correspondiente colibrí que produce libación. Pero quería comentar un caso especial y es el de la famosa orquídea de Navidad, de la Angraecum sisquipidale de Madagascar, que tiene un nectario récord de 30 centímetros. Claro, no existe ningún colibrí que pueda tener entre pico y lengua, creo yo que no existe ninguno de 30 centímetros. Esto es una anécdota naturalista muy interesante, porque esta orquídea la vio Charles Darwin, el famoso Charles Darwin, cuando estuvo allí. Y entonces dijo, bueno, pues ya que existe esta orquídea que tiene este nectario tan largo, deberá existir una mariposa que pueda sorber el néctar, si no, no tendría sentido y no se podría reproducir. Pero no se fue y no identificaron a esta mariposa. Y él la describió ya y la llamó predicta, la Xanthopan morgani predicta. Y después otros entomólogos efectivamente encontraron que es la mariposa esta, que es un esfíngido, que tiene la espiritrompa, que se desarrolla, cuando se desenrolla, llega a los 30 centímetros. O sea que es otra similitud, ¿no?, entre el mundo de las mariposas y de los colibríes, pero en esto ganan las mariposas, porque 30 centímetros me parece que no hay ningún colibrí que llegue, ¿no? No, 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 no. Pues por eso. Bueno, entonces vamos rápidamente a ver si contestamos algunas preguntas. Pilar decía si la esfinge colibrí era una polilla diurna. Le contestaba en el chat que sí, efectivamente, es un lepidóptero de la familia de los esfíngidos. Luis Solé decía si hay especies en peligro y en qué amenazas se enfrentan, pero ya lo has contestado con esta última reflexión. Sí. Manuel Pijuan decía, concretamente, Coelígene torcuata, lo vio en el pueblo de Machu Picchu y cree que tiene garganta rojiza. No sé si tú te suena esta especie o qué. Sí, sí, Bueno, sí. claro, La Colígena torcuata me suena, vamos, me suena mucho, no, creo que la tengo incluso fotografiada así. Pero sí, no sé, en Machu Picchu es muy más que posible que esté, porque Machu Picchu tiene una riqueza enorme de colibrís. Machu Picchu tiene, no solo son las ruinas incas tan famosas, sino el lugar en el que está es absolutamente espectacular y tiene un bosque de montaña andino vinculado con la selva amazónica, es la Amazonía de montaña, que eso es el no va más para los colibríes. Otro motivo para visitar Machu Picchu. Sí, sin duda. Entonces, Guille Zelma decía, ¿qué es lo que provoca que no exista convergencia evolutiva de su vuelo y adaptaciones físicas en especies de aves en Europa o a Eurasia tal? Bueno, pero hemos comentado que existían los suimangas, que eran, digamos, aprendices a colibrí, y sí que existe esta convergencia evolutiva, aunque no sea hasta el mismo extremo de que puedan hacer vuelo hacia atrás, ¿no? Son de otra es una convergencia porque, desde luego, unos y otros no tienen nada que ver. Los colibríes son troquílidos, como has comentado, y en cambio los suimangas pertenecen a otra familia totalmente distinta a la de los nectarínidos. Así que... Y luego Miguel Borrás decía, esto es muy técnico, escucha bien que esto es una pregunta no sé si sabré demasiado técnica. responderla, pero bueno. No, es que es un investigador, biólogo, médico, yo qué sé, que dice, Miquel Borrás, para explicar la frecuencia de vuelo tanto de insectos como de colibrí, es que en el sarcómero de las miofibrillas, cada fibra de actina está rodeada por 12 de miosina, en lugar de 6, que es lo que otras especies tienen, incluida la humana. Ha Así dicho es. esto. Sí, ¿Tú sí, lo sí. corroboras? ¿Es así? No conocía el dato, pero me parece perfectamente creíble, porque Ajá. yo, bueno, no soy biólogo, soy médico, pero sí estudié lógicamente la fibra muscular y la contracción muscular y el mecanismo fitológico de la contracción muscular. Y sí, sí, pues eso que comenta este
esta persona, pues, Miquel Borràs, el doctor Miquel Miquel Borràs, Borràs. sí, sí, pues me parece perfectamente plausible, claro que sí. Luego te mandaré ya técnicamente los Sí, sí, detalles más. fenomenal. Sí, sí, Es que es un se lo gran agradezco, fotógrafo de microscopio. se lo El agradezco este. mucho, sí, sí. Es un experto en fotografía microscópica, electrónica y todo eso. Manuel Pichón decía que detectan una gran diversidad de colibríes en la mata atlántica y pregunta si en la zona de Paraty también hay una gran diversidad. Supongo que sí. No sé. De Paraty, Paraty, sí. pues lo desconozco. No sé Ya, en Paraty cómo está de población de colibríes, vamos, de variedad vale. de colibríes, no lo sé. Y también Manuel decía lo de reponer su masa corporal, que le recuerda a las musarañas, pero ya Así lo ha es. aclarado con lo de la pigmea esa, ya lo ha aclarado. Muy Así bien. es, así es. Son parecidos en ese sentido, en la gran cantidad de alimento que tienen que tomar, en torno a una vez o vez y media su peso al día. Y tienen también un problema en común, las musarañas y ellos, es que es la pérdida de calor y que les obliga a Claro. estar constantemente buscando comida. Sí, sí. Claro. Y finalmente, Guille Celma dice que cómo funciona su reproducción, si se posan para copular o cómo incuban y cuidan sus polluelos con un metabolismo tan rápido. Bueno, Sí, más o menos. bueno, no hablé del tema de la reproducción porque, bueno, ya no se podía hablar de todo, pero la cópula normalmente se hace en ramas, posados en ramas, no directamente en vuelo. Y bueno, pues los huevos son diminutos, son como un guisante, los más grandes quizá. Los periodos de incubación y de nidificación pues son relativamente parecidos a otras aves. Suelen ser 2 o 3 semanas de incubación, otras 3 o 4 semanas de pollos en el nido. Los nidos son súper singulares porque hay algunos como muy específicos que los hacen en los extremos de las hojas. Suelen recurrir a líquenes y a seda de arañas para entretejer el material del nido con la saliva del propio colibrí. A veces son como cestitas colgando y, y sí, normalmente es la hembra la que se encarga de la alimentación de los pollos. En alguna especie también el macho, pero normalmente es la hembra. Muy bien. Y finalmente, Lisi pregunta, ¿cuál es la especie de colibrí que te impresiona más? Tu A mí, preferida. quizá el pico espada. Espada. El pico espada. Mira, lo hemos dicho a la vez. Muy bien, muy bien. Es la que es la del desierto que está representada, que Eso es. tiene no sé cuántos metros tiene de largo, que No recuerdo, eran como 90 metros o 90 y 90 tantos metros, metros para de que luego largo. digas que los colibríes son pequeños. Mira el del desierto. Bueno, y Sí, una pero el pico última espada es un colibrí que parece, no sé, de otro mundo. un sueño, sí, no parece, Sí, rompe sí, con los patrones tradicionales de lo sí, que sí. conocemos. Y mira, quisiera hacer una última reflexión muy breve y que justifica el hecho de que haya hablado de este libro del polvo de arcoíris, que habla de los 3 siglos de investigación de mariposas, porque el que lo lea verá que, que es exacto lo que has dicho tú al final, de que las amenazas que hay son no de los depredadores ni nada, sino del hombre, pero no tampoco porque hayan capturado unos cuantos para disecar, sino que era por la pérdida de hábitat. Ujú. Porque esto es lo que hace que se extingan muchas, incluso especies. Algunos decían que incluso alguna especie antes de descubrirla puede que se haya extinguido porque vive en una zona tan localizada que ya ni la hemos descubierto. Y Así en es. las mariposas pasa exactamente igual. Los siglos pasados, por más que se cazaran, nunca se extinguían por ese motivo, sino que, Ujú. pero ahora que está todo prohibido, cazar y has de permisos, sí, todo está muy bien, pero ahora se cargan los hábitats y desaparecen muchas especies que, Así que, es. que antes vivían perfectamente. Así que hay otro paralelismo entre mariposas y colibrís, que es este que comentamos. Así es, así es. Pues nada, hay muchos mensajes en el chat de que luego los podrás mirar con calma que te felicitan, por Ujú. supuesto, y yo también, y no lo digo porque haya hecho un poquito de colaboración, sino porque realmente ha sido muy, muy, muy bueno, muy instructivo y en poco tiempo has sabido dar una cantidad de información, como decía Darío en un mensaje, que dabas mucha información que había que procesar. Como esto ahora se ha grabado, lo digo para que todos ya, bueno, ya lo saben, los
los que nos siguen, esto se ha grabado, dentro de muy poco se va a poner en YouTube, así que se podrá ver con calma para poder asimilar todos los conocimientos que nos has transmitido y las bellísimas imágenes que has tenido, el placer de compartir con nosotros y ya tenemos programada la próxima del mes que viene, será el 16 de abril, que se hablará del mundo de los hongos y será presencial y online. O sea que esto, todos los que nos seguís, sabéis que hacemos una cada mes y entonces vamos a seguir haciendo. Si a alguno no le llega la información, puede mandar un mensaje y lo pondremos en la base de datos para recibirlo. Pues una vez más, muchísimas gracias y esperamos poder tener otro motivo por el que tenerte en una próxima conferencia, en la siguiente Bueno, temporada. nada, yo Muchas gracias. estaré encantado y muchas gracias de nuevo a los asistentes y a Editorial Carbrame por su invitación. Gracias. Perfecto. Hasta la próxima. Hasta cuando Muchas sea. gracias a todos Gracias. por asistir.